Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. México arranca una larga y dura batalla con la renegociación del TEMEC para preservar su principal mercado comercial y del que depende el futuro de su economía. Será una carrera de obstáculos por las exigencias de Estados Unidos de cambiar las condiciones del tratado dentro de sus nuevas posiciones proteccionistas y su objetivo de poner a América primero. Con la apertura de una consulta pública con la industria nacional de 60 días, comenzó la revisión, aunque las negociaciones iniciarán en enero de 2026. Para México es importante acelerar tiempos para disipar la incertidumbre y reducir las sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos para presionar sobre seguridad y migración. Pero todo indica que no será tan rápido dada la extensa y variada lista de barreras comerciales y otras no arancelarias que Estados Unidos pone en la mesa de negociación con temas de energía, agrícolas o propiedad intelectual. El interés por salvar el tratado coloca a México a la defensiva en el proceso, aunque perfila actuar con Canadá para fortalecer su posición. En su ofensiva por mantener sus bazas en esta negociación, Estados Unidos ha señalado ya más de 50 barreras no arancelarias en su contra que pide remover como apertura del sector energético a sus empresas. La respuesta de Sheinbaum en todo momento ha sido exaltar los beneficios del tratado y la eliminación de los actuales aranceles, aún si implica sumarse al proteccionismo de Trump en su guerra con China. México se encierra en el mundo, en este bloque regional, donde pone todas sus apuestas. ¿Qué y hasta dónde está dispuesto a ceder en el neoproteccionismo de Trump? La respuesta vendrá del resultado de la consulta a la industria nacional. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. El día de hoy publica USTR el aviso de que ellos van a iniciar estas consultas. Nosotros tendremos mañana la publicación en el diario oficial que establece cómo se va a hacer. Estamos pensando en algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto. Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. Ahí ustedes lo van a ver el día de mañana. Y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adicionar para que sea mejor en el futuro. Empezamos en Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, poder iniciar esta conversación con un panel de lujo para analizar justamente cuál es la perspectiva de la renegociación, que aunque va a comenzar en enero de 2026, ya se ha puesto en marcha, ya se ha dado el banderazo de salida con una consulta de 60 días a los sectores económicos y la industria nacional. Como usted puede seguramente deducir de la intervención con la que el secretario Ebrard dio a conocer esta consulta hace apenas unos días, lo que se viene es una batalla que se antoja larga y dura. Dura por el proteccionismo en el nuevo marco en el que se va a dar esta negociación y la exigencia de Estados Unidos de derribar lo que viene hablando de barreras no arancelarias. En un principio eso parecía un poco misterioso. ¿Qué significa? Más o menos hemos empezado ya a saber por dónde puede venir el tiro. Y me da mucho gusto que esté con nosotros José Medina Mora, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. José, un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Arranco contigo y luego me voy con el resto de los invitados del panel. Y partimos en desventaja. ¿Te parece que partimos en desventaja en esta negociación? Bueno, de alguna manera tenemos una economía de un tamaño diferente y eso, pues desde luego en la negociación es algo que tenemos que cuidar, porque lo que ha sido exitoso el TEMEC es precisamente la complementariedad de las economías de México, Estados Unidos y Canadá. El poder que tiene Estados Unidos y lo que ha ejercido Trump, desde luego que hace, y lo hemos visto con otros países, cómo ejerce la fuerza. Y nos parece que el gobierno mexicano ha sabido actuar con prudencia para no enfrentarse, no confrontar, y más bien iniciar este diálogo y poder en la negociación
mantener el TEMEC. Nuestro objetivo es que el tratado continúe porque esto es lo que nos ha permitido como país crecer. Pero, a ver, en efecto, una economía más chica, más pequeña, un líder que utiliza la fuerza para negociar y además iniciamos esta negociación, o vamos a iniciar probablemente esta negociación, ya con aranceles puestos. O sea, no es lo que puede venir. Ya traemos 25% en varios productos estratégicos de este país que no están, digamos, catalogados dentro del TEMEC. Sin embargo, seguimos con el TEMEC y lo que califica para el TEMEC 0% de arancel. Por eso es importante mantenerlo. Y aquí vale la pena a lo mejor regresar un poco cuando se empezaba a hablar del Telecán o el NAFTA, ¿no? Ese primer tratado. La verdad... De los 90, sí. Sí. Las empresas pensábamos, veníamos de una economía cerrada, que nos iban a hacer pedazos. Entonces había, no temor, había un miedo enorme. Con el tiempo, el resultado ha sido extraordinario para la economía mexicana. México ha crecido, las empresas también. Entonces, bueno, ya estamos en una situación de apertura de mercados, en donde es muy clara la ventaja que hay competitiva de la región de Norteamérica. Y eso es lo que tenemos que vender a los Estados Unidos. Es decir, no es nada más, somos una economía más pequeña, estamos integrados en industrias, por ejemplo, la manufactura automotriz, pero también hay empresas mexicanas invirtiendo en Estados Unidos, generando empleo en Estados Unidos, y no es nada más la historia de que se han ido las inversiones a México y se han llevado los trabajos. La parte, digamos, ahí alarmista y negativa. Sí. Entonces, bueno, sí entramos en... Bueno, y ya estamos en ese proceso de revisión, aunque formalmente será el próximo año y ahorita es apenas la consulta, pues ya al poner aranceles ya se está violando el Tratado de Libre Comercio y bueno, lo hemos visto, no es nada más... Bueno, algo que hasta ahora no ha preocupado demasiado. Eduardo Díaz Gavito, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros, vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio del ICC en México. Oye, estás en un sector además clave. Partimos con desventajas, compartes lo que dice Eduardo, evidentemente somos una economía más pequeña, lo que hay que vender es la integración, tú estás en un sector que está, digamos, en el gozne, las aduanas, y además quizá de los más delicados, por decirlo de alguna manera, en este momento. Sí, yo creo que es un momento donde tenemos que vender muy bien la complementariedad que hay de la economía mexicana con la economía estadounidense. Efectivamente, hemos sido, yo creo que, muy beneficiados del tratado en los últimos 30 años. El sector agrícola, por ejemplo, ha crecido muchísimo. Nuestros productos se exportan a Estados Unidos y no se diga de manufacturas. Nos hemos convertido de una economía que estaba totalmente petrolizada a ser una economía de manufactura, de bienes de consumo, que se están exportando a Estados Unidos, que nos complementamos con entradas y salidas múltiples. Y yo creo que eso es en beneficio de la región, no nada más de México. Eso, mi estimado Roberto Zapata, te saludo con mucho gusto, como siempre, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Académico de la Facultad de Empresariales de la UP, pero además con una larguísima historia, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, ha renegociado una cantidad de tratados comerciales, como no tienes tú una idea, es una lista enorme. Pero, negociado, no renegociado. Renegociado es una nueva... Esa es una nueva modalidad, ¿no? Sí. Es una nueva variante, pero además clave en este momento, pero yo te diría, a ver lo que acaban de decir tanto José como Eduardo, ¿eso es lo que le molesta a Trump? ¿Que nos esté yendo tan bien o que nos haya ido tan bien con el TEMEC? Y entonces por eso agita su tema, que es recurrente, sobre el déficit comercial de Estados Unidos, que en efecto lo tiene con nosotros. Eso, los números no mienten. Correcto. Eso es lo que lo enchila, para decirlo en términos coloquiales. Yo creo que, José, aquí habría un poco quizá que dar un paso atrás y visualizar esto no como un tema con México, sino como un tema de cómo volver a hacer crecer, cómo enriquecer, cómo desarrollar, cómo traer los procesos de manufactura de regreso a Estados Unidos en una suerte de recuperación del glorioso pasado de hace varias décadas, como lo imagina Trump. Entonces, en función a ese objetivo es cómo rehacemos las reglas comerciales internacionales, no solo con México y Canadá, sino en general en el mundo, y eso hemos estado viendo pues, desde que inauguró su administración. Ahora, la realidad es que la manera en la que eso se viene dando, no nos hagamos ninguna ilusión de que hay diplomacia de por medio. Nos estamos moviendo primero hacia un mundo, yo no sé si de la jungla, pasando de las reglas a la ley de la jungla. Pero la selva internacional. Pues, la nueva selva internacional. Más que eso, sí, pero más que eso yo diría, nos estamos moviendo hacia una relación puramente de poder con Estados Unidos.
en la relación internacional con cualquier parte del mundo. Estados Unidos ahorita lo que está, digamos, poniendo por delante es la relación de poder. Entonces hay que entender nuestra aproximación a Estados Unidos desde esa perspectiva primero. Segundo, ya en términos de comercio, yo creo que hay que irnos haciendo un poco más a la idea de que estamos pasando del mundo en donde venimos, que es un mundo de libre comercio, a un mundo de comercio administrado, donde a lo mejor se preservan una serie de características del libre comercio, ojalá se preservara lo más, el TEMEC, el comercio preferencial, lo que cumple con regla de origen, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estamos viendo varios nubarrones que pues, nos indican que podemos estar caminando hacia un comercio administrado en aras de una supuesta protección de la seguridad nacional, etcétera. Bueno, etcétera. a ver, la verdad, José, que este punto que toca Roberto está clarísimo. El mismo Trump lo ha dicho y con una claridad meridiana. Así lo dijo el otro día en la máxima tribuna planetaria. Dijo, a ver, los de la globalización están perdidos. Ellos no van a ganar. Aquí los que vamos a ganar son los patriotas. ¿Cómo se traduce eso a la renegociación del TLC? Sí, bueno. América primero, mis sectores y mi industria primero, mi economía primero, mi déficit tiene que bajar, la producción tiene que irse, como acaba de decirnos Roberto, tiene que irse para allá. Digamos que es muy claro que esa es la visión de Trump, ¿no? Estados Unidos primero. Cuando dice America First, esperemos que se refiera a Norteamérica y que incluya los 3 países, pero realmente está hablando de Estados Unidos. Eso me sonó, más que una ilusión. ¿Cómo le puedes llamar? Sí, un deseo. Bueno, hay elementos de lo que aporta México que le ayudan a Estados Unidos y eso es lo que tenemos que hacerles ver a los americanos. Es decir, somos el socio número 1 comercial, o sea, no es cualquier cosa para el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Es muy claro que toman muchas ventajas para los Estados Unidos gracias al tratado con México, gracias a estar integrados en muchas de estas industrias. Entonces es sabiendo que lo que él busca es su propio beneficio, defender sus intereses, es qué es lo que como México podemos aportar que le ayude a Estados Unidos en ese objetivo. Y en la medida en que logremos aportar más, Estados Unidos estará de acuerdo en que sigamos. Nosotros también nos tenemos que reubicar de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, lo que estás diciendo. Bueno, dependemos. Nos tenemos que adaptar, eso es lo que estás diciendo. 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos, entonces, claro, dependemos de Estados Unidos. En la realidad que vivimos en México no podemos pensar, ya no vamos a tratar con Estados Unidos y vamos al resto del mundo. O sea, tenemos que proteger esto porque es una gran ventaja para México. Y desde luego entendiendo que Estados Unidos quiere sus intereses y va a luchar por eso. Y entonces donde tenemos que, de alguna manera, trabajar, desde luego apoyar al gobierno mexicano en este diálogo, en esta renegociación para que pues, logremos lo mejor para el país, sabiendo que ya el mundo cambió, este mundo del libre comercio ya no existe, y que pues logremos la mayor ventaja para nuestro país. Es un comercio regulado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Pues sí. ¿Comercio de Estado regulado? ¿Cómo le podrías llamar? ¿Cómo lo podemos calificar? Habría que encontrar el término adecuado. Desde luego es un comercio regulado, es un comercio en donde se utiliza el poder político para obligar a los demás. O sea, no sé cuál es el término preciso, pero desde luego que no tiene nada que ver con el libre comercio. Y pues digamos que sí, una de las líneas de defensa, Eduardo, ha sido, vamos a ver lo que ha funcionado, lo veíamos que Ebrard lo decía desde que anuncia la consulta. Y también que no ha funcionado. Y déjame insistir sobre un punto porque me parece vital, y es las aduanas. Comercio sin aduanas no lo podemos entender. ¿Qué viene para las aduanas? La presidenta ya ha dicho que viene una modernización de aduanas, acabamos de tener unos problemas, unos escándalos que el propio gobierno dio a conocer sobre huachicol en los puertos y aduanas de Tamaulipas, pero lo hemos visto también en otros lados del país. ¿Cuáles son las exigencias de Estados Unidos en aduanas? ¿Vamos a aduanas mixtas, o sea, controladas o manejadas por ambos países? ¿Eso es lo que viene? Primero hay una iniciativa de reformas justamente a la ley aduanera que se está por discutir, se está discutiendo en Cámara de Diputados. Hay varias reformas importantes ahí, nada que tenga que ver ni con facilitación comercial, ni con un tema de colaboración internacional. La reforma va más por un tema 100% recaudatorio interno. De nosotros. De nosotros. Ahora, Estados Unidos sí tiene ya tiempo impulsando esta cuestión de hacer aduanas conjuntas y que entonces pues se pueda administrar desde allá o controlar qué entra, qué sale a ver, pero ¿eso qué implicaría? Me parece delicado.
¿Eso qué implicaría? Lo que sería ideal es que la aduana sea un mero trámite en donde pues el camión se detenga un poco, baje la velocidad Muestre y pase, papeles, muestre papeles, revises mercancía. de manera, por ejemplo, no intrusiva, que pase por un arco de rayos X o de rayos gamas. Aquí no hay nada que nos interese, sígase y no hay ningún problema. Pero viste la explicación de Sheinbaum diciendo sobre lo del huachicol en Tamaulipas. Llegó y declararon que era aceite y luego cuando fuimos no había nada de aceite, era carburante. Es un tema que, a ver, sin duda las aduanas tienen que encontrar ese balance que es muy complicado, que es la facilitación, por un lado, para el comercio leal, legítimo, que queremos que pase rápido, pero también tienen que controlar, evidentemente. No queremos contrabando, no queremos que empiecen a pasar huachicol y otro tipo de medidas. Lo que creo que pudiera funcionar muy bien es un mecanismo de análisis de riesgo. Es decir, ni tienen que parar todos los camiones, ni tiene que decirse, pues que pase y a ver, ojalá no ocurra nada, sino que con toda esta cuestión de inteligencia comercial. A ver, inteligencia artificial, Todo mecanismos de láser. Es difícil de entender. Compartir que sea información. tan complicada una aduana. Que te pueda compartir información de Estados Unidos, qué viene para acá, que te pueda compartir información las navieras, qué salió desde China, por ejemplo. Todo eso lo puede ir la aduana con inteligencia artificial y revisando para entonces decir, estos 4 embarques vamos a echarles el ojo, estos otros ya sabemos que es gente bien portada y que se sigan, no hay ningún problema. Para allá deberíamos, creo yo, que tratar de caminar. Hoy por hoy no está planteada en los términos la reforma, pero sería yo creo que ideal, sobre todo en el amparo del tratado, que además en los 50 puntos de revisiones que ha puesto Estados Unidos, sí pone el ojo en que las aduanas mexicanas tienen que ser más eficientes. Así es, yo lo vi, los 50 puntos y las aduanas es un punto que está destacando. Es decir, tú lo esperas. Estados Unidos va a poner el dedo a partir de enero de 2026 en, ¿cómo le quieres llamar? Modernización. Limpia. Facilitación comercial, aduanas seguras, aduanas con un porcentaje de riesgo, un análisis de riesgo. Eso sería ideal, por lo menos para el comercio fronterizo con Estados Unidos. A lo mejor los puertos es un poquito diferente, pero lo que entra y sale por la frontera, por ferrocarril, por camión, etcétera, etcétera, ese cruce de mercancía debería ser mucho más eficiente en beneficio de las dos economías. Y seguro, ¿no? Y seguro. Y seguro, porque si no es una cosa complicada. Antes de irme a corte, Ebrard, como vimos en el inserto, Roberto, dice aquí de lo que se va a tratar la consulta que acaban de abrir con la industria mexicana, con la industria nacional. Ahorita le vamos a preguntar a José si se van a ir por sectores, cómo va a ser esto, pero en cualquier caso, está diciendo lo que tenemos que hacer hoy en México es ver qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado tan bien para armar nuestra propuesta de negociación. ¿Qué dirías que no ha funcionado tan bien? Bueno, antes de entrar a lo que no ha funcionado, a mí me gustaría dividir en, digamos, 2 grandes ventanas lo que se le viene a México en términos de negociación. Okay. Porque una de ellas ya empezó a correr desde antes del anuncio de la consulta pública y es los 90 días de tregua arancelaria que otorgó Trump. Toda la razón. Que viene a... Que se supone se cumple, por cierto? Fines de octubre. Nos quedan 40 y algo de días, fines de octubre. 30 de octubre, o sea, 1 de noviembre se tendrá que saber si quita o pone. Si quita o si prolonga o si prolonga la tregua o qué hace. Pero ahí hay temas de negociación fundamental que es importantísimo que México pudiera resolver. En estos momentos ya se ve complicado porque las señales no han sido del todo favorables, pero hay varios temas entre los cuales están las barreras no comerciales. Está el tema de la sección 232 aranceles de 50 al acero y de 25 automotriz. Están las investigaciones en curso de la sección 232 para otra cantidad de sectores que van a impactar a la manufactura mexicana. Hay sectores que uno dice, semiconductores, pues en semiconductores no hay mucha producción nacional, pero muchos sectores, electrodomésticos, dispositivos médicos, electrónicos, automotriz, todo eso. Productos de altísimo consumo. Y las listas que hace Trump para acero, para automotriz, son súper expansivas, no solo incluyen el producto como tal, sino derivados. Entonces, esas investigaciones tienen el potencial de neutralizarte la existencia del libre comercio hacia adelante. Entonces, mientras más pronto puedas despejar esas incógnitas de aquí a fines de octubre, más le quitas la presión al proceso. Son disrupciones en las cadenas de valor o directamente en la producción. En las cadenas de valor, en la producción y la incertidumbre.
O sea, lo peor que te puede pasar es en noviembre, en fines de octubre, que Trump diga otros 45 días, otros 90 días. O sea, te va a prolongar la incertidumbre. Va a ser terrible. Entonces, a México le urge despejar esas incógnitas. La otra incógnita es qué va a suceder con los aranceles de nación más favorecida, los que no cumplen con el TEMEC, que finalmente también son importantes para México porque hay producción establecida en México que decidió desde la instalación de la inversión que no iban a cumplir con el TEMEC, pero que por virtud de la cercanía geográfica y los temas logísticos iban a pagar el arancel de nación más favorecida. Caso sector automotriz que dijo, pues los que no cumplamos con la regla de origen pagamos un 2.5. Ese 2.5 el día de hoy es 25, ese 2.5 el día de hoy para Japón es 15, para Corea es 15, para Alemania es 15. Entonces, hay países, hay manufactura. Para Canadá, 35. Para Canadá, 35, pero hay manufactura, inversionistas en el sector automotriz que dicen, pues mejor me regreso a Europa. Claro. Y mando desde Europa mi producción porque no voy a cumplir, no me voy a traer la producción de motores que tienen que ser originarios de la región, no me la voy a traer a México, la voy a dejar en Alemania, me regreso. Entonces, es bien importante para México tratar de despejar esas incógnitas de qué va a suceder tanto con las barreras comerciales, con la sección 232 y con los aranceles de nación más favorecida. No es cualquier cosa. Pues me voy un corte rapidísimo y regreso con José para que nos cuente desde dentro del mundo de las empresas, digamos que sobre estos dos mismos carriles. Uno, el carril de la guadaña que pende sobre la economía mexicana aún y que vence el 30 de octubre, decías, o sea, tiene que saber si va a haber prórroga, no va a haber prórroga, o qué va a pasar con esas amenazas de aranceles, con los que ya había, que también afectan a parte de la industria mexicana. Y la consulta que ya para el 30 de octubre llevará un poco más de un mes de haber sido puesta en marcha y saber qué podemos esperar de ellas. Regresamos a Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguir. Estamos discutiendo sobre la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y ahí tiene en pantalla el déficit comercial de Estados Unidos con nosotros. Sí, es un déficit importante que convalida la perspectiva de que a México le ha ido bien en el comercio, en las exportaciones, incluso en la balanza comercial entre los dos países. Pero eso, digamos, es justo parte del escenario en el que se discute la renegociación de este tratado, que será a partir de enero del 2026, pero de hecho ya está en marcha, ya le dieron el banderazo final con una consulta que se está haciendo a empresas y la industria mexicana. Y ahí me quedé contigo, José Medina Mora, y el tema era, a ver, ¿cómo vamos? O sea, estamos como sobre dos carriles. Por un lado, en efecto, saber si la prórroga que se dio a los aranceles de 90 días, que expira 30 de octubre, habrá de permanecer o no, o en qué condiciones, o en qué sí, o en qué no. Y la otra, al mismo tiempo, estás consultándole a las empresas, a la industria, no sé si es por sectores, qué y cómo plantear la negociación con Estados Unidos del tratado. ¿Cómo manejas ese doble, desde el lado empresarial? ¿Cuál es la estrategia que tienen para manejar este doble reto? Sí, bueno, en primera instancia, ojalá que se pudiera despejar esta incertidumbre, como dice Roberto. No esperamos que esto se vaya a despejar. Creo que ya perdiste las ilusiones, te volviste realista. No, bueno, es que es un hecho. Mira, yo estaba en Washington la semana que el viernes entraba el arancel del 30%. El miércoles ya en el diálogo con la gente de USTR, del Departamento de Estado, se veía que había la intención de posponer. No esperábamos los 90 días, pero sí de que se iba a posponer. Pero ahí también USTR ha sido muy claro en qué le pide a México. Temas generales, ya platicaste algo de aduanas, pero también de lavado de dinero, pero también de apertura a la inversión de las empresas americanas en tema energético, COFEPRIS, en fin, son temas que en realidad cuando los analizamos, pues vamos a estar mejor como país una vez arreglando esto que se nos pide. Sin embargo, no son temas que se puedan arreglar en 90 días. Simplemente el tema de que México decidió darle prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad
sobre las empresas estadounidenses va en contra del tratado. La reforma energética. Reforma energética, pero está en la Constitución. Entonces, no se va a cambiar en 90 días. Entonces, la expectativa es, nos van a traer, sí, vamos cumpliendo, ok, entonces no se aumentan los aranceles, pero van pateando el bote y, de hecho, ha iniciado ya esa revisión del tratado. Y lo dices muy bien, es en paralelo consultar a las empresas, oye, ¿qué funciona en cada sector? Y ahí, bueno, hay sectores que han tenido disrupciones, como la que comentaba Roberto, con toda claridad. O sea, la industria automotriz decía, si no cumplo con las condiciones de reglas de origen del tratado, para el 0% pago el 2,5%. Bueno, ya no es lo mismo pagar el 2,5% que el 25%. Eso ya cambia radicalmente las estrategias de las empresas y eso pues tiene, digamos, un efecto importante en la economía de nuestro país. Entonces, ¿qué esperamos? Una comunicación intensa con el gobierno mexicano, con la Secretaría de Economía. Estamos en mucha comunicación, no nada más por la consulta, sino pues vamos a Washington, hay ese intercambio de información que nos piden, información que les vamos dando para ir pues tratando de lograr lo mejor para el país, en un entorno en donde ya sabemos que Estados Unidos pone aranceles a todo el mundo y que es nuestro objetivo mantener el Tratado de Libre Comercio, porque ese ha sido bueno para México, sabiendo que hay un déficit muy grande con los Estados Unidos, pero también sabiendo que tenemos que vender lo que ha sido benéfico para los Estados Unidos. A ver, sin duda, y tú lo dices, una comunicación muy intensa y, pues desde luego, Eduardo, la ha habido. Yo creo que Ebrard los últimos tiempos pasa más tiempo en Washington que acá en la Ciudad de México, y las delegaciones de empresarios que están yendo a Washington permanentemente por la calle de José es enorme. Pero la complejidad también de lo que viene y la variedad de exigencias, es que solamente las que hemos visto en la mesa ya te transportan a un contexto muy distinto al que existía en los tratados anteriores. Aquí estamos hablando, a ver, en términos de aranceles, de los que amparan, los que están fuera del TEMEC, los productos fuera del TEMEC. Pero de repente, si nos vamos al TEMEC, oímos del gobierno de Estados Unidos, lo que queremos, y por donde pone el énfasis, es en los no arancelarios, ¿no? ¿Qué se refiere a eso de no arancelarios? Antes no estaban dentro del tratado estos, sí, se está refiriendo, como dice José, a la reforma energética, agrícolas, me imagino que tomate y etcétera, y propiedad intelectual. ¿Son estos nada más? Esos son algunos. Y son nuevos. Bueno, son temas, digamos, que de pronto han salido en la relación bilateral, los famosos irritantes comerciales, pero pues tenemos, a ver, productos genéticamente modificados, ¿no? Tuvimos un panel sobre maíz, por ejemplo, ¿no? Que México no permitía su importación, Estados Unidos se quejó. Tenemos la reforma energética, sin duda. Tenemos un tema nuevo que es la inversión de fuera de la región. Es decir, y para decirlo con todas letras, si China va a invertir en México o no. Estados Unidos evidentemente no quiere tener inversión ¿A china. eso le llama tema no arancelario? A ese le llama tema no arancelario. Wow. Y entonces, bueno, van metiendo ese tipo de temas que no están en la agenda comercial normal, déjame decirlo así. El tema de inversiones de otros países nunca había brincado. China, durante la revisión del tratado, yo creo que va a ser muy importante la discusión que se tenga. Se va a permitir una inversión china en todos los sectores, no la vamos a regular. Ya estamos escuchando muchos esos temas nuevos. Mira, precisamente, miren, ahí tenemos en pantalla el déficit comercial de México con China, que por cierto es nuestro. Nosotros le compramos mucho más a China de lo que China nos compra a nosotros. El 2025, 57,000 millones. Pero eso justificaría o nos beneficiaría o no nos afectaría tanto, incluso sumarnos al proteccionismo de Trump con ese déficit. Mira, o las inversiones son otro capítulo. Yo creo que son dos capítulos diferentes, porque por un lado esto lo que nos muestra es más bien cuánto estamos importando de producto chino, tanto producto terminado como insumos, que nos son fundamentales para muchos sectores productivos. Es una cosa. La otra cosa es que venga China a montar una planta, por ejemplo, automotriz, o una acerera. Temas que a lo mejor ahí empiezan a levantar un poquito más las cejas, no tanto a lo mejor de, oye, esos productos se van a ir al mercado estadounidense y no queremos, o decir, no necesariamente, nos vamos a enfocar en el mercado mexicano. Claro, ¿quién pierde entonces al mercado mexicano? Pues las automotrices estadounidenses, entre otras. Entonces, le está regulando inversión de otros países
como condición para mantener un libre comercio en la región es muy complicado, pero por otro lado, pues la geografía es muy, muy necia. O sea, tenemos una frontera amplísima con Estados Unidos. Sí, claro. China está al otro lado del Pacífico. Entonces, eso también vale la pena. Bueno, y no sé si de hecho, Roberto, tú coincidas, ya hemos empezado a caminar hacia allá, digamos, hacia ese sendero. En el paquete económico ya se incluyen aranceles contra China. La justificación que ha dado Ebrard es el dumping, que ha habido trampa o subvenciones o subsidios, como se le llame, a los productos. Eso por la parte del comercio. Pero por la parte de inversión, en efecto, también algunas empresas que habían anunciado, empresas chinas que habían anunciado inversiones, pues están, ¿cómo le podemos decir, José? ¿Más tímidas o ya retraídas? Sí, siempre no. Siempre vamos a evaluar mejor el asunto. Estamos caminando en los hechos por allá. Parecemos estar trazando una trayectoria en ese sentido. A mí me preocupa trazar una trayectoria en ese sentido sin conocer necesariamente cuál es el punto de llegada, ¿no? Porque finalmente sí sabemos que de donde venimos ya no vamos a regresar a ese mundo, pero hacia donde vamos todavía no estoy seguro yo, más allá de estos temas de juego de poder, etcétera, etcétera. El hecho de que se vayan a sostener los acuerdos con Trump, que son acuerdos ejecutivos, no son acuerdos pasados por el Congreso, el hecho de que vaya a respetar lo que acuerda con México, como no lo está haciendo en varios aspectos ahora con el propio TEMEC, producto que él mismo negoció y que se obligó a respetar, etcétera, pues hacen que haya nubarrones respecto al punto de llegada. Ahora, el tema con China. A China hay que entenderlo como del 80% de lo que importamos de China son productos intermedios y bienes de capital. O sea, complementan la producción mexicana. 80%, o sea, más no, menos no es piratería porque existe, digamos, que piratería ese es lo estigma. piratería existe, el tema de afectación a calzado existe, el tema de afectación a textil confección existe, el tema de sobrecapacidad a acero existe, el tema de sobrecapacidad y preocupación en el sector automotriz existe, pero la realidad es que de lo que estamos importando actualmente de China, cerca del 80% son insumos que se utilizan o bienes de capital que se utilizan para producir más bienes que posteriormente son exportados aquí en México y que generan valor agregado. Entonces, el hecho de ponerle aranceles a eso, yo creo que debe de preocuparnos en el sentido de que se van a encarecer la producción mexicana. Puede estarle pegando a la competitividad en México, efectivamente. A ver, es que hay, a ver, no me quiero imaginar cómo están viviendo muchas de las empresas en este país en este momento, porque si a todo lo que hemos dicho le sumas ahora, que en efecto no lo han manifestado, pero es evidente que tiene que haber preocupación y hasta molestia por los aranceles. ¿Cómo lo están viviendo eso? Porque si el 80% va directamente a la cadena de producción, pues lo que vamos a vivir en este país es ahí presiones incluso inflacionarias, aumentos de precios. Sin duda, o sea, imagínate una empresa que ha importado materia prima, bienes intermedios de China, tiene productos y tiene un mercado, participado en el mercado por muchos años, ¿no? Y de repente, pues ahora hay un arancel que le genera un aumento de costos impresionante. Sí, vamos a ver ese tipo de efectos. Ahora, ¿Dónde ves las mayores molestias? ¿En los de Monterrey? ¿En los empresarios de Monterrey? ¿Dónde está pegando más? Digamos, en los clústeres que han estado más vinculados a Estados Unidos y que por tanto tienen más insumos de China, importación de insumos de China para poder ser competitivos. Pues mira, de alguna manera, daría un paso antes, algo que nos ha llamado mucho la atención. En todas las reuniones en Washington, independientemente de cuál dependencia, sale el tema de China. Nos preguntan, oye, ¿y China? ¿Y cómo van? Y yo les preguntaba, ¿por qué les preocupa tanto China? Y su respuesta es, a ver, es evidente que el mercado mexicano está siendo invadido de productos chinos. Automóviles, textiles, zapatos, lo que tú quieras. Creo que en la parte automotriz es quizá lo que ha sido más evidente. Más ¿no? visible, sí. Muy visible, donde veíamos agencias de autos japoneses o alemanes, ahora hay autos chinos. Así es. Hay un hotel coreanos. En Tuxtla Gutiérrez que tenía un salón de eventos, ahora es una agencia de autos chinos. O sea, han llegado por los puntos de venta. Entonces, efectivamente, ya hay una presencia que es evidente, ¿no? Y un poco la observación que hacía Estados Unidos es que la inversión extranjera china en México no se ha movido. Y la pregunta es, ¿de dónde, cómo está llegando esa inversión china a México? Y su temor es que luego ese producto pase a Estados Unidos como si fuera mexicano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en todo ese proceso, que sea transparente, independientemente de lo que afecte a las empresas, también en todo ese flujo de producto chino que efectivamente no sea
simplemente reempacado como si fuera producto hecho en México, ¿no? Ahí tenemos que ser bien cuidadosos. Están, pero con el ojo siguiendo todos los procesos para que por ahí no entre esa mercancía. Con microscopio, pues son las famosas estas reglas de origen. Y sí, regreso contigo, me voy un corte rapidísimo, y sí, esto pues donde nos está conduciendo es en estas transformaciones que no sabemos bien el punto de llegada, como decía Roberto hace un momento de esta negociación, pero que por lo menos la trayectoria que sigue es a la creación de bloques económicos cerrados, ¿no? Arrancamos, seguimos en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la renegociación del TEMEC y algunas áreas sensibles, sobre todo, como ve ahí en pantalla, ya han sido incluso castigadas, sancionadas. Son aranceles, por ejemplo, el acero, y solamente por citarle este caso, en cuanto a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, 94.2%. E importa del vecino 63.2% de las compras de hierro que hace Estados Unidos vienen de acá. El número es fuerte. La verdad es que, como se ha dicho en esta mesa, la complementariedad es muy grande. Ya son economías muy integradas, pero Estados Unidos pide mucho más. Y está diciendo, además, lo mencionabas tú metiste el tema a la mesa, el tema de las inversiones chinas, cómo nos están pidiendo como parte de la negociación del TEMEC. O sea, no solo comercio, sino inversiones chinas que le parecen a Estados Unidos peligrosas. Y eso nos va a llevar a encerrarnos en el bloque económico. Esa es la trayectoria que estamos siguiendo. Encerrarnos en bloques económicos, cerrados. Yo creo que ante este impasse, digamos, de la globalización que tuvo tantísimos éxitos los últimos 30 años, está más bien llegando a un modelo mucho más regional, en donde efectivamente bloques regionales económicos para tener fuerza entre ellos. Y sin duda hay una presión importantísima en México en un poco hacernos elegir con quién estamos, ¿no? Estamos con los Estados Unidos, con Canadá, estamos con los chinos, que nos piden que nos definamos. O sea, eso del multilateralismo o diversificar, ¿no? Que frases de otras épocas, ¿no, Roberto? Parece que hoy se castiga. Hoy por hoy, yo creo que efectivamente ya se decía, hoy estamos en un sistema más que de reglas, un sistema de fuerza económica, y están llevándonos a tener que elegir efectivamente con quién debemos alinearnos. Además, es una preocupación un poco, a lo mejor no tan realista el día de hoy. Si vemos las cifras de inversión extranjera mexicana el año pasado, China llega a menos del 2% del total de inversión extranjera. Tenemos más inversión extranjera de Argentina. La preocupación tan grande, como decía José, o sea, están... Yo creo que es para una paranoia, es parte como una paranoia. Yo creo que hay una preocupación grandísima en Estados Unidos de no perder el liderazgo mundial en nada. Y entonces, viendo que China a lo mejor les empieza a ganar la carrera en temas de inteligencia artificial, en temas de tecnología, en otras cuestiones, tratan de bloquearlo de cualquier manera, y a cualquier cosa que parezca que hay una industria china que empieza a meterse, digamos, a su territorio más cercano, pues inmediatamente reaccionan. No hay en México tal inversión extranjera china tan fuerte, pero pues yo creo que no quieren dejar que crezca en absoluto. Pero incluso las sugerencias que ha habido sobre la entrada, creo que José lo decía indirectamente, no sé si lo interprete bien o no, pero incluso la entrada de dinero por los circuitos bancarios, digamos, no reconocidos de manera irregular. Eso también parece que es un tema central. Están tratando de bloquearlo por todos lados. Efectivamente, el tema del lavado de capitales es algo que quieren terminar por completo. Pero es interesante, si vemos la inversión extranjera o la inversión china en América del Norte, México no pintamos para nada. Lo que hay en Canadá, lo que hay en el propio Estados Unidos es amplísimo. En Estados Unidos sí se está viendo que se retira el capital chino, pero en Canadá tuvieron el año pasado 5,000 millones de inversión. No hay tema. Y no sé si estén tan duros con los canadienses, pero yo voy hacia la recta final y vamos a recuperar un poco para aterrizar en lo que vamos a esperar de esta consulta, que es por lo pronto lo que tenemos, Roberto. Y te diría, a ver, ¿tú crees que sea transitable para México las exigencias sobre los no arancelarios? Yo creo que sí es transitable para México llegar a una negociación. ¿Reforma energética?
Bueno, no sé si ese grado de reforma energética. No sé en qué grado esté dispuesto México a hacer concesiones de carácter pragmático con Estados Unidos. Estados Unidos sí ha mostrado pues, que está dispuesto a ser pragmático por fuera de los instrumentos existentes. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a llegar allá? No lo sé. Yo creo que va a ser un proceso turbulento, va a ser un proceso que va a prorrogar la incertidumbre, va a ser un proceso que no se va a definir rápido, va a ser un proceso incómodo para México. Yo creo que hay que estarnos preparando para eso. Yo creo que hay que ir un poquito más allá como país de la agenda solamente de contención, de salir a defender, que es esencial, como ya lo decía José, es esencial defender el libre comercio, tratar de preservar hasta donde podamos el acceso preferencial que tenemos a Estados Unidos, eso es fundamental. Yo creo que ese es el objetivo número uno de México. Pero para llegar ahí tenemos que hacer mucha estrategia también, y eso incluye el tema China, al que ya nos hemos referido en esta mesa. A mí me parece que un desacoplamiento total de Estados Unidos con China es irreal, dadas las condiciones de integración económica. ¿Es parte, digamos, de una demagogia o más bien simplemente es reequilibrio de fuerzas? Pues es un reequilibrio de fuerzas, pero también hay que recordar, Trump es una persona extremadamente pragmática. Entonces a México le tiene que importar que de pronto la administración en Estados Unidos voltee con China y diga, sí me pongo de acuerdo contigo para que vengas a invertir en tal o cual sector a Estados Unidos. Y México se quede viendo cómo las inversiones que podían haber llegado se vayan para allá. Se van para allá. Entonces, un punto clave, me parece, para México en la revisión del TEMEC es tener una discusión seria, una discusión educada, una discusión informada con Estados Unidos de qué sí se va a valer y qué no. La administración Biden en su momento hizo una aproximación, le llamaban el patio pequeño, la barda alta, y adentro de ese patio metían 5, 6, 7 temas en los que decían, estos no transitamos con China. Eso se perdió, ahorita es otra vez todo contra China. A ver, es que si no hay que sí y que no, claro, José, lo que hay es discrecionalidad y arbitrariedad. Sí. Ahorita la inversión china me puede servir, pero luego no quiero que tú la tengas, o a ti te sanciono, pero yo, o sea, las típicas dobles raseros. Y ahí te diría, a ver, me queda claro que la primera línea de los empresarios, línea así de inamovible, es que siga el tratado. Pero, ¿y qué más? ¿Cuál sería, digamos, la línea roja de la industria mexicana? Sí, bueno, una vez logrado ese primer objetivo, que sigue el Tratado de Libre Comercio, tenemos que lograr negociación de aranceles que nos den una ventaja competitiva contra otros países. Es decir, es un hecho que hay aranceles en el mundo, no es nada más con México, es con todos los países. Entonces, tenemos que lograr que esos aranceles que estén fuera de lo que está en el Tratado de Libre Comercio sean menores que los que imponen otros países, que ahorita no es el caso, ¿no? O sea, ahorita en la industria automotriz pues hay países que tienen un arancel menor al que tiene México para aquellos que no cumplan con el Tratado de Libre Comercio. Esa es una desventaja competitiva. Entonces, sería ese el segundo objetivo. Y me parece que sí está bien diversificarnos, pero cuando el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, tenemos que poner los pies en la tierra y es estar con Estados Unidos. Aprovechar que estamos en el vecindario correcto y entonces fortalecer la relación con los Estados Unidos, ver en qué les podemos ayudar. Y Trump ha sido muy claro en sus prioridades. Nos dijo migración, fentanilo que está ligado a seguridad y el déficit comercial que está ligado con China. Entonces, mientras como país podamos aportar algo que le beneficie a Estados Unidos, pero que también nos beneficie a nosotros, estaremos mejor. O sea, a ver, negociar tan pragmáticos como él, ¿qué implica, por ejemplo, reforma energética? Pues ¿el pragmatismo a dónde te llevaría? A lo mismo. Sí tenemos que abrirnos a que en las ventajas y desventajas se evalúe, oye, cómo estará mejor México en un escenario o en el otro. Y entonces sí veremos cambios importantes que antes igual no se hubieran pensado, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, puede ser, digamos, un revulsivo. Esta negociación, como lo están planteando, puede ser un gran revulsivo, incluso de las políticas que ha seguido la 4T en el sexenio pasado y este. Puede cambiar muchísimas cosas. La primera de ellas, y ahí yo creo que tenemos que ir con Canadá, por ejemplo, es que este siga siendo un tratado trilateral. Porque se ha platicado también, bueno, pues vamos dividiéndonos. Canadá ha sido muy claro en ese sentido, es decir, queremos un tratado de tripartita. Entonces, negociar los dos países. A pesar de que iban de bilaterales hasta hace 3 semanas. Y de repente vieron que ya no les convenía y regresaron. Un aislamiento, claro. Pero en esa negociación pragmática, pues sí, el tratar de negociar en conjunto ante Estados Unidos por el interés, digamos, común de América del Norte, yo creo que eso nos conviene. Vamos a tener que ser pragmáticos. Al final del día, los tratados de libre comercio se negocian
para favorecer a las industrias, para que la industria privada pues pueda tener acceso a otros mercados y defenderse de lo que viene de otros sitios. Entonces, si es para favorecer a las industrias, pues vamos a tener a lo mejor que quitarnos algunas telarañas de decir, bueno, pero es que son temas que están inscritos en piedra en Bueno, en la México. Constitución, por lo pronto. Bueno. No sé si en piedra como el Moisés, no, pero por lo pronto en la Constitución. A lo mejor va a haber temas en donde vamos a tener que ser un poco más pragmáticos, ceder para pues, tener un mayor beneficio a largo plazo. Ya se me fue el tiempo. Eduardo Díaz Gavito, vicepresidente de Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial del ISC México. Oye, muchas gracias. Al Como contrario, siempre, un muchas placer. gracias. Espero verte por acá más seguido, aunque sea de lejos y cueste llegar. José Medina Mora, un placer, un honor que haya estado con nosotros. Igualmente, muchas Esperamos gracias. poder seguir contando con tu visita y tu participación. Vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y Roberto, ya te estoy cambiando de nombre, ya me estoy confundiendo. Roberto Zapata, académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana y además gran negociador mexicano. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, gracias a ti. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Tenga una muy buena semana, páselo bien. Adiós.